¿De qué le servirá a alguien ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Hay momentos en los que debemos hacernos las preguntas más difíciles. Preguntas que penetran más profundo que la ambición, más profundo que el lucro, más profundo que la comodidad. Hoy es uno de esos momentos. Si eres un creyente que busca la verdad, incluso cuando es incómoda, estás en el lugar correcto. Sígueme. Pero antes de continuar, necesito que te suscribas, actives las notificaciones y le des me gusta a este video. No porque ayude al canal, aunque lo hace, sino porque lo que estás a punto de escuchar es una guerra espiritual disfrazada de negocios. Y alguien necesita escuchar esto. Quizás seas tú. Vivimos en un mundo que viste de luces la destrucción y la llama éxito. Aplaude la riqueza sin preguntar su origen. Glorifica el riesgo como aventura y llama libertad a las cadenas si brillan lo suficiente. El mundo aplaude cuando alguien lo logra, pero el cielo llora cuando un alma se vende en el proceso. Y en ese silencio aterrador entre el aplauso y la verdad, una pregunta comienza a resonar. ¿Y si tu forma de ganarte la vida es rebelarte abiertamente contra el Dios al que dices servir? No por malicia, sino por ignorancia. Esa es la clase de ignorancia que condena más almas que la rebelión abierta. Verás, algunos negocios parecen inofensivos, respetables, incluso admirables. Se presentan como oportunidades, como decisiones financieras inteligentes, como peldaños hacia una vida mejor. Pero ¿y si estas mismas oportunidades son minas terrestres espirituales? ¿Y si son trampas camufladas, hermosas por fuera, pero espiritualmente tóxicas en su núcleo? Esa es la pesadilla de la que rara vez hablamos en las iglesias, en los hogares o desde los púlpitos. Pero es real, y le está costando a la gente la eternidad. Si estás listo para la verdad edulcorada, este no es tu lugar. Pero si estás listo para sentir el peso crudo de la advertencia de Dios, entonces quédate. Seamos claros. Esto no es juicio, es discernimiento. Hay una diferencia. No se trata de tirar piedras, se trata de iluminar el camino antes de que alguien se precipite. Y si ya estás al borde, considera esto tu salvación. Porque Dios no solo nos llama a evitar el pecado en nuestra vida privada, nos llama a honrarlo incluso en cómo nos ganamos el pan. Tu trabajo no es solo un sueldo, es una plataforma, es un púlpito, es o bien apunta al cielo o arrastra almas a la oscuridad. ¿Cuál es para ti? Como creyentes, tenemos una responsabilidad espiritual que supera con creces nuestras ambiciones terrenales. No solo estamos llamados a vivir vidas santas, sino a reflejar santidad en todo, incluso en cómo desarrollamos nuestras carreras. La Biblia no guarda silencio sobre el dinero, los negocios ni las ganancias. De hecho, lo dice en voz alta, porque Dios conoce el poder seductor de la riqueza. Sabe con qué facilidad puede convertirse en un ídolo. Y los ídolos no tienen por qué ser estatuas de oro. A veces parecen oficinas en esquina, carteras de inversión o flujos de ingresos pasivos que silencian nuestras convicciones. La verdadera tragedia no es cuando el mundo peca con audacia, sino cuando la iglesia peca sutilmente. Cuando los cristianos entran en industrias que, aunque legales y aplaudidas, contradicen el corazón mismo de Dios. Y no sucede de golpe, es gradual. Un compromiso por aquí, una justificación por allá, hasta que de repente te sumerges en algo que antes te incomodaba y ahora te parece normal. Así funciona la erosión espiritual. No grita, sino susurra. Así que antes de siquiera empezar a enumerar los negocios, pongámonos de acuerdo en algo. Fuiste creado para algo más que el dinero. Fuiste creado para ser una luz en la oscuridad, no una sombra que se confunde. Fuiste creado para llevar el peso de la presencia de Dios a cada lugar que entres, incluyendo la sala de juntas, el área de ventas, el lugar de trabajo. Y eso significa que ya no puedes permitirte construir tu vida sobre arena, fingiendo que tienes cimientos sólidos. Si esto te cuesta oírlo bien, eso significa que tu espíritu sigue vivo. Y ahora, con coraje en nuestro corazón y fuego en nuestros huesos, descubramos la primera trampa en la que caen millones, pensando que es solo entretenimiento. A primera vista, un casino parece divertido. Luces, música, risas.
gente vestida para una noche de emoción. Se promociona como entretenimiento, como una forma de sentirse vivo, como un escape inofensivo de la rutina diaria. Pero bajo el glamour se esconde una toxina espiritual tan sutil y mortal que pocos la reconocen antes de que sea demasiado tarde. Un casino no es solo un edificio, es una filosofía, una cosmovisión que celebra la casualidad por encima de la providencia, la codicia por encima de la gratitud y la ganancia por encima de la gracia. Es un templo donde se venera al Dios del dinero y donde la confianza en la provisión divina se sustituye discretamente por la creencia en la suerte. El dinero que gana un casino no proviene de ofrecer valor real, proviene de las pérdidas, de la desesperación, de la certeza estadística de que la gran mayoría de quienes entran saldrán con menos de lo que entraron, no solo en efectivo, sino con dignidad, esperanza y, a menudo, en paz. ¿Y los dueños? Se benefician de ese patrón. No solo anticipan las pérdidas, sino que dependen de ellas. Eso no es negocio. Eso es explotación espiritual. Es generar riqueza a costa de la debilidad humana, la adicción y la desesperación. Es ver a un hombre apostar su último sueldo y sonreír cuando la casa gana. Y la Biblia habla directamente de esto. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero en sí, sino el amor a él. La obsesión, la idolatría, la sed insaciable. Y el juego no solo fomenta esa sed, sino que la fabrica, la empaqueta, la comercializa y la vende como diversión. Pero no hay nada divertido en que un hombre pierda el dinero del alquiler de su familia en una ruleta. No hay nada divertido en que una madre llore en su coche después de haber perdido sus ahorros en el juego. Y no hay nada de justo en que un cristiano se beneficie de ese dolor. ¿Te imaginas estar ante Dios y explicarle que tu negocio dependía del fracaso de la gente, de las pérdidas, de la decadencia, que te ganabas la vida no ayudando a otros, sino desestabilizando su economía, llamándolo un juego? Hay negocios que sirven a los demás, que aportan al mundo, que mejoran la vida de las personas. Y luego están los casinos, donde para que tú ganes, otros deben perder. Eso no solo es poco ético, es espiritualmente traicionero. Es un pacto silencioso con la destrucción, vestido de neón. No solo los adictos sufren, son las familias con las que regresan, los niños que se quedan sin nada, los matrimonios que se desmoronan bajo el peso de la ruina financiera. Son maldiciones generacionales que nacen de las deudas de tarjetas de crédito y las apuestas nocturnas. ¿Y crees que eso no llega al cielo? ¿Crees que Dios aparta la vista de ese tipo de sufrimiento solo porque es legal? ¿O porque el edificio tiene guardia de seguridad y una carta de cócteles? No, el cielo ve, y el cielo llora, porque un alma vale más que la plata. Y cuando lo olvidamos, ya hemos vendido la nuestra. Puede que no tengas una mesa de ruleta en tu sala de estar, pero si estás involucrado en esta industria, estás construyendo altares al azar en lugar de a la fe. Estás participando en la normalización del pecado, y la normalización es como el enemigo gana, no a través del shock, sino a través de la erosión lenta, a través de la mentira que dice, no es tan malo, hasta que estás tan profundamente en el sistema, que una vez condenaste que parece imposible escapar. Pero aquí está la verdad. El arrepentimiento siempre es posible. Puedes alejarte, puedes reconstruir, pero primero debes reconocer que la casa siempre gana y el alma siempre pierde. Si pensabas que el juego era destructivo, prepárate, porque lo que viene a continuación no solo ataca tu bolsillo, sino también tu claridad, tu juicio, tu sobriedad y la capacidad de tu alma para decir no. No se esconde tras luces parpadeantes. Se esconde a plena vista, bajo la etiqueta de la vida nocturna, la cultura y los buenos momentos. Pero en su raíz no es menos corrosivo y mucho más común. El alcohol no está prohibido en la Biblia. Jesús convirtió el agua en vino, y las Escrituras nunca condenan el consumo moderado y respetuoso. Pero la moderación no es lo que se vende en los bares y licorerías modernas. Lo que se vende es exceso, escapada, aturdimiento. Y peor aún, se presenta como conexión social, como confianza en una botella, como diversión ganada. Pero seamos honestos,
Los bares no ganan dinero con la moderación. Ganan dinero con las recaídas, la adicción y la lenta muerte del autocontrol. Y no se disculpan por ello. Construyen imperios sobre ello. El modelo de negocio es simple: hacer que la gente beba más de lo que pretendía, con más frecuencia de la que debería, por razones que ni siquiera entiende. Y si diriges uno de estos establecimientos, lo sabes. No se sobrevive con una cerveza por cliente. Se sobrevive con chupitos, rondas, noches desenfrenadas y recuerdos borrosos, con límites rotos y promesas olvidadas, con los mismos comportamientos contra los que nos advierte la Escritura: la embriaguez. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso no es interpretación. Eso es advertencia. Eso es juicio. Eso es amor intentando rescatarte del precipicio. No solo sirves bebidas, estás creando escenas, estás prendiendo la mecha. Un barman no es solo un proveedor, a menudo es un catalizador, el que le dio la oportunidad al alcohólico de caer, el que sonrió mientras un matrimonio se fracturaba, el que vio a un adolescente celebrar su primer desmayo y lo llamó una buena noche. Puede que suene duro, pero la realidad suele serlo, y no podemos librar una guerra espiritual con palabras suaves. Debemos llamarlo por su nombre, ser cómplices de la caída de otros. Y antes de que las discusiones se agolpen, sí, la gente elige beber. Sí, los adultos son responsables de sus actos, pero eso no nos absuelve de los nuestros. Jesús dijo que sería mejor tener una piedra de molino atada al cuello que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Eso no es una metáfora. Ese es el peso de la responsabilidad espiritual. Esa es la realidad de la influencia. Y la influencia sin rendición de cuentas es negligencia espiritual. Un negocio que se lucra con la autodestrucción no es neutral. Está armado. Piensa en las consecuencias. Un conductor ebrio que sale de tu bar provoca un accidente mortal. Una joven despierta avergonzada en la cama de un desconocido. Un padre, que llevaba 3 años sobrio, regresa a tu licorería y sale con una recaída en las manos. Eso no es solo una venta. Es un alma. Es una cicatriz. Y cuando dejamos de sentir su peso, dejamos de oír la voz de la convicción. Y cuando la convicción se silencia, el enemigo grita más fuerte. No solo vendes alcohol, estás creando el escenario para la caída de alguien. Vendes falso coraje, falsa conexión, falso consuelo. Y quizás no lo veas así. Quizás lo hayas justificado con impuestos, licencias y normas. Pero Dios no mide por permisos, sino por frutos. Y si el fruto de tu negocio es adicción, arrepentimiento y hogares destrozados, es hora de preguntarte: ¿de quién es el reino que estoy construyendo realmente? Porque cada copa que se sirve tiene una consecuencia, y la eternidad guarda las ganancias. Ahora bien, si el alcohol debilita la mente, la próxima industria no solo la toca, sino que acaba con la vida misma, y lo hace llamándose compasión. Mientras se pavonea bajo lemas como atención médica, elección y derechos reproductivos. Lleva la máscara del progreso, pero debajo hay sangre. Y esta puede ser la parte más difícil de enfrentar, no porque sea compleja, sino por su brutal simplicidad. No es un asunto político, es una guerra espiritual, una que derrama la sangre más inocente imaginable y se atreve a llamarla medicina. Puedes esterilizar el lenguaje todo lo que quieras, llámalo clínica, procedimiento, elección, pero la verdad no cambia. Detrás de cada transacción en estos lugares hay una vida que nunca tuvo la oportunidad de respirar, un latido silenciado, un alma interrumpida, y peor aún, no se hace en secreto, se hace con infraestructura, con uniformes, con sistemas de citas, estacionamientos y recepcionistas sonrientes. Se presenta como normal, pero normal no significa sagrado, y cuando algo tan destructivo se vuelve rutinario, estamos viendo cómo una sociedad pierde su alma. El aborto no es solo la terminación de un embarazo, es la interrupción del destino. Es el rechazo de lo que Dios mismo estaba tejiendo en un vientre. Las Escrituras no son ambiguas al respecto. Viste mi embrión. Todos los días ordenados para mí estaban escritos en tu libro antes de que uno de ellos existiera. Eso es el Salmo 139.
Es el Creador mismo hablando. Y cuando participamos en un sistema que monetiza la destrucción de su creación, no somos neutrales. Somos culpables. Somos cómplices. Estamos en rebelión. El verdadero horror de este negocio no es solo la sangre que mancha sus manos. Es el modelo de negocio en sí. Porque detrás de cada anuncio desinfectado de salud femenina, hay un libro de contabilidad, márgenes de ganancia, metas, bonificaciones. Esto no es solo un servicio, es una industria, una que prospera gracias al volumen, a los clientes que repiten, a las referencias. Vende la idea de que la vida es opcional y que las consecuencias se pueden borrar con una firma. Eso no es empoderamiento, es genocidio espiritual. Y el costo no es solo físico, es eterno. Imagina lo que le pasa al alma de una joven al entrar a una clínica creyendo que está tomando una decisión valiente, solo para cargar con el peso del dolor y el arrepentimiento por el resto de su vida. Ahora imagina ser quien le entregó el formulario, quien le explicó el precio, quien convirtió su vida en una factura. Eso no es compasión, eso es frío, eso es el infierno en una sala de espera. Y si crees que Dios lo pasará por alto porque es legal, no entiendes lo santo que es. Él es el autor de la vida, y este negocio escribe cancelaciones con tinta. Algunos dirán, ¿y qué hay del trauma? ¿Y qué hay de la elección? ¿Y qué hay de la salud? Estas son preocupaciones reales, pero no justifican quitar la vida. La compasión no requiere derramamiento de sangre. El amor verdadero protege a los vulnerables. Y no hay nadie más vulnerable que un feto. Y cuando tu ganancia depende de su muerte, tu alma ya está en bancarrota, porque ninguna cantidad de dinero puede limpiar la sangre de las manos que nunca intentaron detenerla. Y si esto te parece demasiado pesado, bien, debería serlo. Porque el pecado, esta tumba, exige claridad, no consuelo. La mayor artimaña del diablo siempre ha sido presentar la muerte como liberación. Y la industria del aborto es su joya de la corona. Pero incluso ahora, la gracia permanece. Incluso ahora, la cruz habla más fuerte que cualquier error del pasado. Si has participado en esta industria, no estás indefenso ante la redención. Pero esa redención comienza con el arrepentimiento, con alejarte, con exponer lo que el mundo celebra. Lo que viene después no derrama sangre, pero devora almas. Se presenta como paz, sanación, luz, pero es oscuridad vestida de cristales e incienso, tiendas de nueva era, sanación energética, espiritualidad alternativa, lecturas de tarot, limpiezas de aura. Parecen bienestar, pero son puertas a la esclavitud espiritual. Y para muchos cristianos, es la trampa más engañosa de todas, porque se siente bien, se siente poderoso, se siente iluminador, pero también lo hizo el fruto del Edén, hasta que lo envenenó todo. Estos negocios no solo venden productos, venden identidades espirituales. Ofrecen a la gente la ilusión de control, la mentira de que puedes acceder a la paz, el propósito y la protección sin rendirte a aquel que te creó. No es medicina, es manipulación. No es luz, es Lucifer envuelto en terciopelo. Y si ganas dinero con estas prácticas, no solo estás en el negocio, sino en el ministerio. Pero no para Dios, para el enemigo. La Escritura no susurra sobre esto. Grita, que no se encuentre entre ustedes a nadie que practique adivinación, hechicería, interprete presagios, se dedique a brujería o haga encantamientos. Eso es Deuteronomio 18. No es una sugerencia, es una advertencia, porque Dios sabe lo que olvidamos tan fácilmente. Detrás de cada hechizo, cada ritual, cada lectura, hay un espíritu real, y no es el santo. Es el que finge consolar mientras asfixia lentamente tu destino. Imagina a una persona destrozada entrando a tu tienda, desesperada por la paz, y en lugar de guiarla hacia Cristo, le entregas un cristal, un cántico, una mentira. Sonríes mientras te agradece, pensando que ha encontrado la sanación, cuando en realidad solo ha invitado la opresión a su alma. Eso no es inofensivo, es horrible. Y cuando ganas dinero con ese intercambio, has cambiado tu vocación por una falsificación. Te has convertido en misionero de un movimiento que odia la cruz. Y la cosa empeora,
Estos negocios no solo engañan, sino que también evangelizan. Normalizan las prácticas ocultistas para niños. Se dirigen a los adolescentes. Aparecen en la cultura popular, en aplicaciones, en clubes escolares. Y todo parece tan inocente, hasta que te das cuenta de que estás entrenando a una generación a buscar la guía de los demonios, a confiar en las cartas antes que en las escrituras, a buscar piedras en lugar de la roca. Eso no es espiritualidad, eso es brujería. Y es una abominación ante Dios. No existe el terreno neutral en el mundo espiritual. O guías a la gente hacia la luz o la alejas de ella. Y cuando tus estanterías están llenas de ídolos, tu caja registradora es un altar al engaño. Puede que no oigas los gritos de los espíritus oprimidos, pero el cielo sí. Puede que no veas entrar la oscuridad, pero los ángeles sí. Y si eso no te conmueve, debería. Porque la eternidad recuerda lo que la cultura ignora. Puedes pintar las paredes de blanco. Puedes quemar salvia. Puedes llamarlo bienestar, atención plena o poder femenino sagrado. Pero si Dios lo llama brujería, no puedes cambiarle el nombre a algo seguro. La verdad no cambia porque la sociedad sí. Y cuanto más tiempo permanezcas en este negocio, más profundas serán tus raíces en la rebelión. Pero incluso ahora, Dios te ofrece una salida. No busca castigarte, está desesperado por rescatarte, pero debes estar dispuesto a admitir que la luz que vendes es en realidad solo una sombra. Luego viene una trampa con traje y corbata. Se autodenomina ayuda financiera, pero en realidad es esclavitud legalizada. Préstamos rápidos, crédito rápido, préstamos con altos intereses a los desesperados. Se presenta como un amigo, pero es un depredador. Estos negocios no sobreviven ayudando a la gente, prosperan atrapándola, convirtiendo una crisis a corto plazo en esclavitud a largo plazo. Y es una de las distorsiones de la misericordia más despiadadas que jamás verás. Siempre empieza con algo pequeño. Una madre necesita pagar sus medicinas. Un estudiante no puede pagar el alquiler. El coche de un trabajador se avería. Y entonces, como una mano extendida desde las sombras, aparece una solución. Aprobación rápida, sin verificación de crédito. Dinero hoy. Pero lo que no dicen es que el tipo de interés te va a dejar sin blanca. Que si te atrasas en un pago, la deuda se multiplica. Que lo que parecía un salvavidas era una soga. Y que una vez que te la ponen al cuello, se aprieta con cada firma. Estas empresas de préstamos no solo operan en la sombra, sino que dependen de la desesperación. No quieren prestatarios responsables. Quieren a personas que se están ahogando, porque quienes se están ahogando no negocian. Firman, cumplen, pagan el triple, a veces el cuádruple, de lo que pidieron prestado, solo para detener las llamadas y las amenazas. Y lo peor, los prestamistas llaman a este servicio aclarar la frase original, fingen que es compasión. Pero la explotación disfrazada de empatía sigue siendo malvada. La Biblia habla claramente sobre esto. Si prestas dinero a un necesitado de mi pueblo, no seas como un prestamista, no le cobres intereses. Eso está en Éxodo 22:25. No es una sugerencia, es un mandato, porque a Dios no solo le importa cómo oramos, sino cómo tratamos a los débiles. Y cuando construyes un modelo de negocio basado en lucrarte con el dolor, te opones directamente al Dios que defiende a los quebrantados. Imagina a una madre soltera que pide prestados $300 para comprar comida. Y un mes después, deben $900. No puede pagar. Así que pide prestado más. Y más. Y de repente, su vida ya no es suya. Te pertenece a ti, a tu sistema, a tu ciclo. No le ofreciste ayuda. Le ofreciste ataduras disfrazadas de contrato. Y mientras ella llora, celebras tu trimestre de crecimiento. No eres dueño de un negocio. Eres un traficante de desesperación. Y Dios no es ciego a ello. Peor aún, estos negocios suelen atacar a los más vulnerables. Inmigrantes, ancianos, personas sin educación. Se aprovechan de quienes no leen la letra pequeña porque no tienen el lujo de hacerlo. Y cada dólar que pierden se convierte en tu ganancia. Eso no es solo falta de ética. Es aritmética demoníaca. Un sistema que prospera solo cuando otros fracasan es una maldición, no una vocación. Puedes justificarlo.
Es legal. Firmaron voluntariamente. Pero la legalidad nunca ha sido igual a la moralidad. Y Dios no preguntará qué dice la ley. Preguntará qué dice su palabra. Y su palabra es clarísima. No exploten a los pobres. Cuando tus ingresos se construyen a costa de quienes apenas pueden mantenerse, ya no estás en el negocio. Estás en rebelión. Y la rebelión tiene un costo que ninguna hoja de cálculo puede medir. Y así llegamos al mercado más perverso de todos. No uno que vende deudas ni engaños, sino uno que vende cuerpos. Uno que monetiza la lujuria, la adicción y la humillación. La industria del entretenimiento para adultos. Pornografía, clubes de striptease, cámaras de sexo, OnlyFans. Llámalo como quieras. Es el mismo espíritu, el mismo sistema. Una máquina que convierte a los portadores de la imagen de Dios en objetos y el placer en veneno. Es la comercialización de la desolación y se está comiendo las almas. Esta industria no solo tolera el pecado, sino que lo celebra. Basa sus carreras en él. Otorga premios por ello. Inunda nuestra cultura con él, hasta que somos demasiado insensibles para llamarlo malo. Pero no se equivoquen. Dios no es insensible, y su palabra sigue siendo el estándar. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ese es Jesús. Eso no es anticuado. Eso es eterno. Y sin embargo, hemos creado un mundo donde el adulterio se transmite, se comparte y se vende como entretenimiento. Detrás de cada clic hay un ser humano. Una chica que creía ser famosa. Un chico que necesitaba dinero. Un alma que ahora vive con trauma, abuso, adicción y arrepentimiento. Los rostros sonrientes en pantalla a menudo esconden historias oscuras fuera de ella. De coerción, de manipulación, de un dolor tan profundo que se adormece con drogas. Y cuando posees, apoyas o promueves esta industria, no solo estás financiando el pecado, sino que estás alimentando la esclavitud. Las ganancias son fáciles, sí. Siempre hay demanda, porque la lujuria es una droga, y la adicción garantiza clientes recurrentes. ¿Pero a qué precio? No solo ofreces un producto, estás moldeando la comprensión de una generación sobre el amor, el valor, el sexo y Dios. Y lo que enseñas no es intimidad, es idolatría. Lo que vendes no es placer, es perversión. Y la factura llegará, si no en esta vida, entonces en el tribunal. Ningún cristiano puede permanecer en ese sistema y mantenerse limpio. No se puede encender un fuego y evitar el humo. No se puede vender veneno y decir que es solo un negocio. Y no se puede decir que se ama a Dios mientras se saca provecho de lo que crucifica su imagen en los demás. Esta industria no es neutral. Es militante. Es misionera. Está moldeando la cultura, destruyendo matrimonios, distorsionando la masculinidad, borrando la pureza. Y si te beneficias de ella, estás contribuyendo a ello. Hay redención. Hay escape. Muchos se han alejado de esta industria y han encontrado sanación, libertad, salvación. Pero el primer paso es reconocerlo por lo que es. Un sistema construido por el enemigo para esclavizar, no para liberar. Y si aún estás dentro de él, por muy profundo que sea, puedes salir, puedes reconstruir. Pero todo empieza con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento empieza cuando dejamos de llamar al mal con nombres más suaves. Y ahora, la trampa final, la que envuelve a todas las demás en arrogancia espiritual, la que se atreve a jugar a ser Dios mientras finge humildad, la que parece guía, pero conduce al engaño demoníaco, adivinación, astrología, tarot, quiromancia, líneas telefónicas psíquicas, consejeros espirituales. Estos no son solo juegos, son una guerra disfrazada, y cuando los vendes, no estás ofreciendo dirección, sino desconexión de la voz de Dios. La adivinación no es solo un error, es traición. No solo extravía a la gente, sino que la lleva a la oscuridad haciéndose pasar por luz, y al hacerlo, reemplaza a Dios como la fuente de la verdad. Esa es la verdadera ofensa. Por eso no solo es incorrecta, sino blasfema. Que vengan los astrólogos, seguro que os salvarán, dice Dios en Isaías 47,
rebosante de santo sarcasmo. Pero son como paja. El fuego los quemará. Esto no es lenguaje jocoso. Es juicio. Cuando vendes horóscopos, lees la mano o lees cartas, no solo ofreces entretenimiento. Estás instalando ídolos en el corazón de alguien. Estás reemplazando las escrituras con superstición. Y peor aún, estás entrenando a la gente para que tome decisiones basadas en mentiras de origen espiritual. Mentiras que se disfrazan de misticismo, pero que nacen en el infierno. Y Dios no se deja burlar. No puedes canalizar la energía universal y afirmar neutralidad. Todo espíritu tiene una fuente, y si no es el Espíritu Santo, es impío. Las personas buscan estas prácticas porque sienten dolor, quieren respuestas, quieren claridad, quieren poder sobre su caos. Pero cuando acuden a tu tienda, a tu servicio, a tu sitio web, y les das herramientas que profundizan el engaño, no les estás ayudando. Los estás alejando de su creador y llevándolos a un pozo que tú ayudaste a cavar. Eso no es emprendimiento, eso es seducción espiritual. Y las consecuencias son reales. La gente abandona sus matrimonios por las lecturas, invierten en estafas por visiones, alejan a sus familias por vibraciones, vidas se arruinan, corazones se endurecen. ¿Y tú? Te pagaron para que esto sucediera. Eso no es solo influencia, es responsabilidad. Y responderás por ello a menos que te arrepientas y huyas. No eres un profeta, no eres un guía, no eres un sanador. Eres un mercader de ilusiones, a menos que rompas el altar que has construido y regreses a la única voz que da vida. Porque por muy precisa que sea la lectura, por muy conmovedora que sea la sesión, si no vino de Dios, vino de un espíritu que lo odia. Y eso te convierte en un falso sacerdote de un falso evangelio. Pero incluso ahora, la invitación sigue vigente. Derriba el santuario, quema las cartas, rompe los cristales. Aléjate. Dios no ha terminado contigo. Él puede usar tu voz, tu historia, tu libertad para llamar a otros también. Pero primero, debes dejar atrás la falsificación y regresar a casa, a la única fuente de verdad, esperanza y claridad eterna. Has visto la verdad. No todos los ingresos son bendecidos. Algunas ganancias vienen impregnadas de silencio, pecado y sufrimiento. Pero hoy has dado un paso audaz, no solo para cuestionar los estándares del mundo, sino para volver a los de Dios. Deja que lo que has escuchado conmueva tu espíritu y guíe tu vida. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús con valentía, incluso en tus negocios. No solo escuches la verdad, vívela. Soy Oliver, y estoy aquí para acompañarte en las duras verdades y en terreno sagrado. No estás solo en esta lucha. Fuiste elegido para ella. Que tu valentía crezca, tu visión se agudice y tu corazón se mantenga firme. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos en la próxima batalla.